Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Gracias por la invitación y gracias por organizar que yo esté aquí. Es un placer estar aquí. No sé si mi presentación está ya preparada. Tengo una presentación que es ya algo esencial en una ponencia. Voy a incluir muchas gráficas en mi presentación y creo que son muy útiles. Mi nombre es Rosie Collington. Soy coautora con Mariana Mazzucato de este libro que veis aquí, The Big Gun, How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments and Warps Our Economies. Es un título un poco controversial, es un debate que es importante tener. Voy a tratar esto un poco durante mi presentación, pero principalmente me voy a centrar en el enfoque principal de mi presentación, que es cuáles son los pasos a seguir a partir de aquí. Los estados y los mercados más allá de esta edad de crisis. Soy una politóloga en el Instituto de Innovación y Propósitos Sociales, que fue iniciado por Mariana Mazzucato para enfrentarse a los desafíos principales de nuestro tiempo, las crisis de nuestro tiempo. Y muchas veces en el mundo empresarial, como he descubierto, no nos gusta necesariamente decir esta parte en alto, que hay grandes crisis macroeconómicas en nuestra economía que hacen que sea muy difícil hacer lo que queremos hacer y que también hace que esto sea desafiante para muchas personas vivir su vida. Pero estamos viviendo en una edad de crisis. Los vemos en las redes, en la televisión, y están reconociendo cada vez más esta realidad. Es la edad de la crisis. En la década de los años 20 aumentaron los incendios, por ejemplo. Es una norma ya. Vemos cómo los trabajadores se reúnen y se quejan por su calidad de trabajo. Se producen choques en toda la economía y esto es, digamos, imprecedente. Es algo que no tenía precedentes en nuestra realidad. La desigualdad está presente en todo el mundo. Estamos viendo la diferencia entre los ricos y los pobres, que está creciendo a una velocidad que no habíamos visto hasta ahora. En muchos países estamos enfrentando una crisis de agua potable. No se habla de esto mucho en Europa porque no es algo que sea crítico aquí en este continente, pero en Chile, por ejemplo, donde he estado haciendo muchos estudios académicos, es un problema bastante agudo, es un problema para los ciudadanos, para las empresas, y va a ser un problema aún mayor en los años subsecuentes. Y por encima de esto, en esta última década hemos sufrido una pandemia. Y probablemente vamos a ver en la siguiente década, si no antes, otra pandemia de los mismos niveles. Y estoy empezando de esta manera porque mi preocupación es que en este mundo en el que vivimos, en el mundo empresarial, en el académico, en las redes sociales, no estamos hablando sobre estos problemas lo suficiente. Y la única manera de tener unas economías preparadas para estos desafíos es reconocer estos desafíos. Por supuesto, el contexto macroeconómico de todo esto es algo que muchos deben saber. Desafortunadamente, deben estar muy familiarizados con esto. Tenemos un problema económico, tenemos inflación en prácticamente todos los países del mundo que ha crecido en los últimos años. Está haciendo que sea desafiante para las empresas hacer lo que quieren hacer y para las personas vivir la vida que quieren vivir. Encontré con esta gráfica, me la envió un compañero y creo que es fascinante porque los Estados Unidos, este país tan relevante a nivel capitalismo, está sufriendo una crisis sin parangón en muchos países del mundo. Después de años de desarrollo y de progreso en la sanidad, estamos viendo una estagnación en la esperanza de vida. Esto nunca se supuso que iba a ocurrir. Los Estados Unidos tiene una media de vida 6 años menor que la media general.
Esto es un problema que, por supuesto, ya he mencionado antes, es muy relevante en muchos países de todo el mundo. La desigualdad en los salarios continúa a crecer en muchos países. Estoy incluyendo este gráfico de Estados Unidos porque estamos viendo esto en muchas crisis como esta, particularmente ahí, y vemos este patrón igual en España en los últimos 30 años. Creo que Forbes ha informado sobre esta diferencia entre los más pobres y los más ricos del país, y esto es algo que nos afecta a todos en los Estados Unidos particularmente. Este problema ha sido más prominente debido a las reformas en la década de los 80, y esto ha afectado a muchos servicios de bienestar de la ciudadanía. Estas crisis en el mundo empresarial, en la productividad, desde la década de los 70 se ha parado. Hay muchos debates alrededor de este tema, pero nadie tiene las respuestas aún. El capitalismo no está funcionando de la manera que debería funcionar. Esto es algo que normalmente no se escucha en conferencias porque hay muchas personas que que vienen de este mundo, pero yo me preocupo por el futuro de nuestra economía a nivel global y creo que es crítico reconocer esto. Esto es lo primero que tenemos que reconocer. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Alguien aquí sabe lo que esta gráfica, que es muy simple, se refiere? ¿A qué se refiere esta gráfica? ¿A alguien le gustaría compartir de qué trata esta gráfica? ¿Algún voluntario? ¿Quizás? ¿No? Ok. En ese caso, lo voy a explicar yo. Esto es una curva de la demanda y la oferta. Esto forma la base del capitalismo moderno, la teoría por debajo del capitalismo, de las ideas macroeconómicas y microeconómicas. Cuando digo que el capitalismo no está funcionando la manera que debería funcionar, es porque no quiero decir que que no sea lucrativo o beneficioso. Estamos hablando de la demanda y la oferta. Y no estamos hablando del origen de esta idea, de la teoría de Pareto, que está por debajo de esta idea, la idea de que las empresas deberían responder a los cambios en las cadenas de producción, en estas señales del mercado para encontrar los mejores precios, para maximizar sus beneficios. Esto se basa en esta idea de que haciéndolo encontramos la mejor manera de maximizar el bienestar, la utilidad de los recursos en la economía para todo el mundo. Todo el mundo se suponía que tenía que mejorar. Se esperaba una cierta desigualdad como resultado de este modelo, de esta manera de enfocar el capitalismo, pero eventualmente iba a ser la manera más efectiva para maximizar el uso de los recursos para todo el mundo. Como ya hemos dicho, esto no es necesariamente algo que está funcionando como debería, pero es la base de cómo hacemos negocios, cómo desarrollamos nuestros negocios. Tenemos que maximizar nuestros beneficios y el bienestar de la humanidad, estas grandes ambiciones que tenemos. Todo esto viene de esta idea que se conoce como la doctrina Friedman, que viene a su vez de un artículo que publicó en el The New York Times que dice que solo hay única responsabilidad social de las empresas, que es utilizar los recursos y participar en actividades diseñadas para aumentar sus beneficios mientras respeten las normas, las reglas del juego. De acuerdo con esta idea, de acuerdo con esta doctrina, las empresas no tienen que preocuparse con los objetivos que están más allá de maximizar sus beneficios a corto plazo, porque maximizando o procurando una estrategia que se centra en sus líneas bases, esto tiene el efecto de maximizar el bienestar y la utilidad para todo el mundo. Esto ocurrirá automáticamente. No
había ninguna teoría sobre cómo esto iba a ocurrir, pero se asumió que los actores racionales iban a adaptarse y iban a responder a estas señales y maximizar el uso de los recursos. Todos me siguen, sé que he utilizado ya muchos gráficos y quiero asegurarme de que todos entienden lo que estoy diciendo. Y simplemente quiero decir que de esto no se está hablando lo suficiente. Esta doctrina de Freeman es importante no solo al respecto sobre cómo las empresas deciden qué es lo mejor para ellas, sino para la reorientación de muchas empresas en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos, como muestra esta gráfica para mostrar la estrategia de aumento de beneficio para los accionistas. La maximización de estos beneficios, que ha sido muy relevante desde los 50 y ha sido básico en esta gobernanza empresarial. Se dice que los accionistas, tienen enfrentan los mayores riesgos en una empresa y enfrentan los peores resultados si falla una empresa, y también tienen que asegurar el crecimiento y la supervivencia de su empresa. Muchas empresas en esta altura pasó de un modelo basado en retener y reinvertir, en el que en vez de redistribuir los beneficios a los accionistas, estos beneficios eran reinvertidos en la empresa para desarrollar nuevos productos, para renovar nuevas cosas y asegurar que el conocimiento que se estaba desarrollando en estos trabajadores podían mantenerse en esta empresa, que podrían continuar durante las carreras profesionales de estas personas. Esto estaba en el centro de la innovación, y esto es diferente a los principios de los valores de maximización de los beneficios. Podemos utilizar los diferentes fondos de la economía para encontrar las mejores fuentes en la economía y sustraer lo necesario de ella. Este modelo está funcionando de una forma, es muy beneficioso, muy lucrativo. Esta manera de organizar nuestra economía ha funcionado y tiene resultados positivos. Vemos un aumento de los precios de inflación en Estados Unidos. Vemos esto en esta gráfica. Incluso tras la crisis de inflación global a la que estamos enfrentándonos, particularmente en los Estados Unidos, los beneficios nunca han sido mejores. Así que, de alguna manera, este modelo está funcionando, pero cuando volvemos a estos principios base de nuestra economía, que es maximizar el bienestar para la mayoría de personas posibles, y volvemos a esta gráfica que vimos al principio sobre la desigualdad en Estados Unidos y el bienestar, esta imagen que tenemos no es la mejor. Esto que se basa en racionalización, de una manera intentamos encontrar la mayor cantidad de beneficios. Esto no es necesariamente la mejor manera para maximizar el bienestar para todo el mundo. En el periodo tras la guerra, en este periodo, la década de 1980, teníamos una idea diferente sobre cuál era el rol del gobierno. Y durante este periodo, durante estas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, la desigualdad de los ingresos se paró, se ralentizó y no creció de la forma en la que esperábamos. Y las innovaciones que ocurrieron durante este periodo también son relevantes. Mi compañera ha escrito mucho sobre este tema. Estos objetivos que queríamos alcanzar fueron alcanzados porque no se hacía centrándonos
en que las mejores condiciones de competición existían para las empresas, sino también dirigiendo el crecimiento y las inversiones. Esto no significa que las empresas no tienen la autonomía para identificar lo que funciona en sus campos, pero esta inversión estaba dirigida a una área concreta y vimos desarrollos altos en la salud, en la tecnología médica. Analizo las innovaciones de los servicios de salud en el Reino Unido y las analizo y hablamos sobre el Sistema Nacional de Salud en el Reino Unido como si fuese un fallo, un sistema que falla a nivel burocrático, pero durante mucho tiempo, durante la mayoría del siglo XX, mientras no existía el Sistema Nacional de Salud fue el motor de las renovaciones más importantes durante esta época. La tecnología de IVS, los primeros hospitales en los que las personas podían quedarse durante la noche fueron creados durante esta época y gracias a este sistema. Pero desde la década de los 80, cuando estas asunciones fueron creadas, cuando llegaron estas teorías, también llegó esta teoría del fallo de mercado y el rol del gobierno no debería ser intervenir en absoluto. No debería intervenir para redirigir la economía y las inversiones para que fuesen productivas para la mayoría de las personas. Se decía que tenía que ser realizado para corregir fallos del mercado. Y esto se hacía para las empresas, racionales. Y esto fue capturado quizás en esta frase muy importante de Ronald Reagan: las 9 palabras más terroríficas en el lenguaje inglés es soy el gobierno y estoy aquí para ayudaros. Yo no estoy aquí para decirles qué es lo que tienen que hacer o no, para decirles que tenemos que volver a un estilo soviético, nada de eso. Pero lo que asumimos, las ideas dominantes que tenemos en el mundo económico, creen que el rol del gobierno es nulo, no tienen que estar en este proceso, que tienen que mantenerse aparte y que las empresas tienen que hacer lo que tienen que hacer y tener estas condiciones para maximizar la utilidad internamente, encontrar donde los beneficios, la mayor cantidad de beneficios están para así maximizar los beneficios y el bienestar para todos. ¿Y cuál es el rol de las consultorías en todo esto? En el libro que escribí con Mazzucato, analizamos el crecimiento de la industria consultiva en este proceso. La industria consultora actualmente ha crecido de una manera masiva. Cuando hablo sobre consultoras o asesorías como el Big Four, Big Three, que están aquí, Deloitte, EY, PwC, KPMG y las demás, muchos habrán trabajado con ellas. He trabajado con algunas de ellas durante mucho tiempo. Los números que manejan estas empresas no tienen precedentes. Las estimaciones no son tan buenas como deberían ser porque no tenemos información suficiente sobre estas empresas, cuáles son sus fuentes de beneficios, de ganancias. No tenemos la información suficiente de estas empresas privadas, pero queríamos saber por qué en 1999 se estimaba que valían entre 100 y 110 millones de dólares. También nos interesó este tema porque durante la pandemia de COVID-19, muchos gobiernos empezaron a contactar con estas empresas para ayudarles a desarrollar sus programas de track and trace. Y Deloitte, por ejemplo, estaba ganando 1 millón de libras cada día por estos contratos. Y como pueden leer aquí, concluimos que
que se basan mucho en el papel de estas empresas. Este programa Test and Trace no alcanzó los objetivos iniciales y pueden pensar, vale, pero si no se realizó si hubiese sido realizado por el gobierno público inglés, también existiría una gran probabilidad de que fallase y es posible. Y muchas veces los gobiernos tienen que trabajar con empresas para enfrentarse a los desafíos actuales, pero cuando un gobierno, cualquier organización, contratan y trabajan con otras empresas externas y no solo pierden la capacidad que ocurre en ese proceso, sino también que pierden la capacidad de las habilidades. Seguramente hayan escuchado hablar sobre esto, saben también por su propio trabajo. Estoy aquí hablando sobre cosas, sobre términos abstractos, pero aprender haciendo es algo crítico para cualquier empresa, es crítico también para el gobierno y como pensamos que lo que el gobierno está haciendo no es particularmente algo que tenga que ser hecho por ellos, podemos pensar, ok, podemos sacarlos del mapa, traer a los grandes innovadores como Deloitte y otras empresas y así conseguiremos estas soluciones. Pero ha habido una gran lista de escándalos que han estado relacionados con este tema. Seguro que hayan escuchado hablar sobre esto, seguramente Forbes haya informado sobre ellos. Estamos más interesados en la escrita. Cuando escribíamos este libro, estábamos más centradas en el rol de estas empresas y de estos procesos y el impacto que tenían en el capitalismo y en la economía. Analizamos los modelos empresariales de estas empresas y puede que sea algo controversial decir que una de las maneras clave en que estas empresas consiguen mostrar y conseguir no enfrentarse a estos resultados negativos es en parte al modelo empresarial que tienen. Lo definimos como una relación riesgo-recompensa sesgada. Incluso si el contrato es proporcionado a una empresa consultora, es el gobierno el que enfrenta los riesgos. Y cuando tenemos un programa tan grande como el Taste and Trace que tuvimos en el Reino Unido, si los resultados son terribles, los ciudadanos no van a culpar a McKinsey. Puede que aparezca un titular un día, pero la verdad es que va a continuar siendo el gobierno el que lleve las culpas. También analizamos en este libro cuáles eran las consecuencias de confiar en estas empresas por parte del sector público. Y con esto no quiero decir que los gobiernos o otras empresas no deberían trabajar con consultorías. Claro que tienen que trabajar con especialistas, expertos, que tienen una capacidad real de hacer cosas que los gobiernos necesitan que hagan. El problema con el outsourcing de llevar estos proyectos a otras empresas externas es que esto afecta a la habilidad de esta organización, de aprender haciéndolo ellos mismos. Si volvemos a esta idea de aprender y retener este conocimiento, esta idea que había antes de la década de 1980, muchas empresas reconocían el rol de invertir en sus trabajadores, en las carreras de sus trabajadores para asegurar que ellos se convertían en las fuentes de conocimiento y que continuasen el avance de sus empresas. Esta es una cita del Reino Unido, es Lord Agnew, que es un conservador en el Reino Unido y identificó que debido a que muchos de los problemas interesantes y importantes que afectaban al gobierno, estos problemas infantilizaban al sector público porque no eran capaces de aprender haciendo. Existe entonces un conflicto de intereses. Puede ser algo controversial,
Pero cuando un gobierno contrata a una organización para desarrollar su estrategia de carbón cero neto, y no estoy diciendo que no deberían hacerlo de esta manera, porque creo que necesitan estos apoyos, y cuando un gobierno hace outsource y le da este proyecto a una empresa que al mismo tiempo aconseja empresas que son las más contaminantes del mundo, creo que podemos reconocer que esto es un conflicto de intereses. ¿Por qué no hacemos esto también en el gobierno? También tenemos que preguntarnos por qué ahora ha habido un boom en la consultoría sobre sostenibilidad. Hay una gran demanda. Hemos visto un gran aumento, los tres grandes, los Big Three, en este sector, y deberíamos preguntarnos, y lo hemos hecho en el libro y no quiero hacer spam sobre él, pero pueden leer en este libro sobre este tema, sobre la manera en la que podemos responder a esta transición verde. De acuerdo, entonces, durante la mayoría de esta presentación he cometido un error. He contado problemas, historias personales, he tocado en temas muy complejos, pero tenemos que ofrecer ideas colectivas sobre cómo transformar la economía, cómo podemos usar las capacidades que ya existen para enfrentar estos desafíos. ¿Y cómo seguimos a partir de ahora? La primera cosa que quiero destacar, volviendo a la gráfica de oferta y demanda, asumimos, o el modelo económico que tenemos, la manera en la que organizamos nuestra economía, asume que la mejor manera de organizar nuestra economía, la mejor manera de descubrir lo que las personas necesitan de nuestra economía es a través de este proceso de intercambios entre actores económicos. No hay espacio para otros motores que dirijan la economía. ¿Y cuál sería una mejor manera para dirigir de una mejor manera la economía? Esto no se trata de planear economía estatal o realizar esto a través de un cuerpo central, sino encontrando y analizando los desafíos principales que nos enfrentamos en nuestra economía y que nuestras empresas, que sus empresas enfrentan. Encontrar una manera en la que las empresas pueden trabajar juntas para enfrentar estos problemas, encontrar las innovaciones necesarias, pero en una dirección colectiva, una dirección única, para encontrar solución a estos desafíos de los que he hablado durante la presentación. También hay un problema en nuestra economía. Mucha de la riqueza del dinero que tenemos no está siendo activamente invertido en las actividades económicas. Si trabajan en producción, en manufactura, pueden saber qué cantidad de dinero se invierte se les da a los accionistas en vez de invertirlo en la innovación de la empresa. Creo que tenemos que crear un modelo que beneficie este modelo. No estoy diciendo que la especulación sea algo malo siempre, pero la balanza ha sido inclinada en la dirección incorrecta. También necesitamos una economía que abrace la incertidumbre. No sabemos qué nos depara el futuro, pero tenemos que enfrentarnos a las crisis que nuestras economías, nuestras sociedades se están enfrentando. Esto se trata de reconocer que estos son tiempos desafiantes. Tenemos que abrazar esta incertidumbre y estas preocupaciones que muchas personas tienen, que nosotros tenemos.
relativamente a los desafíos a los que nos vamos a enfrentar al futuro, tenemos que enfrentarnos, abrazarlos para avanzar en el futuro. También tenemos que reconocer la creación de valor como colectivo, y mi compañera, mi coautora, también ha hablado sobre esto y ha escrito sobre esto en sus anteriores libros. Cuando un inversor invierte, la creación de valor ocurre durante todo el proceso, invirtiendo en trabajadores con conocimientos, con know-how. Ocurre en los sistemas de educación, en las universidades, que entrenan, que educan a personas que van a ser actores productivos para nuestra economía. Ocurre en nuestros hogares, cuando los padres se preocupan y educan a sus hijos. Hay muchas maneras de creación de valor en nuestra sociedad que no están siendo reconocidas en esta manera actual de organización de la economía. Me gusta mucho esta imagen. But when they work together, and when we're thinking about who we work with as organizations in business and government, when we're thinking about who we work with to confront these challenges, we're not going for the best report or the best bid. We have to recognize that a lot of the companies that are bidding on tenders for consulting, for example, have huge resources invested in their bidding teams. I've been on both sides of it, in fact. I know what goes into a bid. So as organizations, we need to be savvy. We need to be looking at what actually are the capabilities that we need and where do we find them. And sometimes that might come from one of the currently dominant firms. Very often that will come from a smaller actor, or not necessarily a consulting organization, but another actor in business who we can collaborate with and partner with. It might also come from a university, for example. Or it might come from another type of organization, could be a civil society organization. So we have to be savvy about who we're working with. Again, this is taken from Mariana's book. So when we are doing these, when we are taking on these challenges together, when we are doing partnerships, we can look back at the kind of ways that historically partnership working has worked well. So this is taken from NASA, and again, I would recommend taking a look at Mariana's work on the history of NASA and the way that NASA was able to get to the moon and take on this great challenge of getting to the moon. This wasn't, again, a case of government doing everything itself, right? This was not a case of the United States government deciding we're going to completely take control of this situation, but it was a way of developing partnerships. It was done through partnerships that ensured the capabilities of everyone involved in them was right for the task, and it did not tilt the balance of power away from the organization that was supposed to be governing, that was supposed to be responsible for meeting this critical challenge. It also means not wasting money, right? You know, I haven't talked too much here about the scale and scope of the revenues that many of the big consulting companies that we discuss in the book take through these contracts. They're often completely disproportionate to the value that is created in an organization through that consulting, as I'm sure, again, some of you will be familiar with. It's something that lots of people have come to us after we've published the book. Lots of people in business have said to us, you know, my biggest issue with this sector is that they're just a waste of money. I don't think it's necessarily a waste of money if what they're doing is creating value, but there probably should be in most cases, particularly when governments are working with external actors, clauses around no excess profits. Fundamentally, this also means if we want government to be a productive actor that helps to set the kind of foundation or to steer where the economy goes and in which interest, that also means investing in government. That means that we don't just have governments that are there to correct market failures, that are there to regulate away problems, but that they have the capabilities internally also to take on problems and to work with other actors. One challenge that we have found in the course of researching this work is often government organizations will look at a contract that they will get, or they will look at a bid that they have, and they don't know what to do with it. They don't know how to evaluate it. They don't know who they're working with often. This is a problem for democracy because that makes government a lot more liable to capture by organizations that are not necessarily representing the kind of democratic interests that governments are elected to represent, right? So this is our planet. This is what this is all about, right? This is what everyone in this room is working on and working towards.
We have to think about the ways that we are organizing production in our economies a bit differently, because the ways that we have been doing this for very long are not working. I don't have all of the solutions, but I've come to challenge you. I've come to be a bugbearer, to provide critique of the status quo, and hopefully together we can find a way forwards. Thank you.